ah, les comparto la pantalla. Y bueno, nos quedamos la clase pasada. Fíjense, al final de la clase pasada lo que estábamos viendo era la última, digamos, habíamos planteado esta, no, déjenme regresar acá. Habíamos visto más o menos de dónde sale la ley de Gauss. También habíamos visto de dónde sale la ley de Gauss en el magnetismo. Está relacionada con el hecho de la inexistencia, ¿no? Fuera de estas excepciones en la investigación y cosas, digamos, en la frontera de la ciencia, la inexistencia de monopolos magnéticos, que es equivalente a la ley de Gauss. Y también habíamos visto de la ley de Ampère, primero en su forma para una corriente constante y después más o menos intentamos plantear la corriente de desplazamiento en el entendido de que si tenemos flujos eléctricos que cambian con respecto al tiempo, eso puede ser interpretada como una corriente de desplazamiento y tratamos de utilizar un capacitor para identificar eso. Ahora lo que nos faltaba, teníamos 3 de las 4 ecuaciones de Maxwell, y una de las cosas que nos faltaba era identificar que el flujo, el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo también induce un campo eléctrico. Y para eso, pues lo que empezamos a revisar la clase pasada es la ley de Faraday. Dijimos que habíamos puesto un amperímetro aquí y teníamos un imán permanente. Decíamos que si lo acercábamos y lo alejábamos, el amperímetro cambiaba de 0 a algún valor, pero que si lo dejábamos en alguna posición determinada, pues el amperímetro se iba a 0, es decir, no medía ninguna corriente inducida, ¿no? Esto mismo lo hicimos para el hecho, o digamos, este mismo es un experimento similar al pasado, pero ahora considerando el hecho de que una corriente continua, una corriente constante a través de un circuito o de un embobinado, es también un circuito con varias vueltas, induce un campo magnético, ¿no? Ya no estábamos hablando del campo magnético de este imán permanente, sino de un campo magnético que era inducido por una corriente. Entonces, sabíamos que cuando cerramos este switch, se establece una corriente en el embobinado y se produce un campo magnético. Y si el campo magnético es constante, ¿no? Y la distancia entre los dos embobinados es constante, entonces en el amperímetro marca 0. Es decir, cuando el switch está cerrado y pasa un tiempo enorme, esto marca 0. Pero cuando se cierra por primera vez y apenas el campo magnético se va estableciendo aquí, hay un cambio en el campo magnético en el flujo magnético con respecto del tiempo. Y en ese cambio es cuando el amperímetro marca algo. Lo mismo cuando ya pasó mucho tiempo estando el switch cerrado y uno vuelve a abrir, el hecho de abrir el campo magnético que había aquí va disminuyendo y entonces también se vuelve a registrar una medida en el amperímetro, ¿no? Porque hay un cambio en el flujo magnético, como lo habíamos visto. Y todos estos experimentos, me salto porque ya los habíamos revisado, pero esos experimentos se pueden englobar en esta expresión que tenemos aquí. Esa es la ley de inducción de Faraday, que de forma matemática expresa esto, ¿no? Dice que el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo es igual a la fuerza electromotriz inducida en un determinado circuito. Entonces, acuérdense ustedes de cuando planteamos la ley de Gauss y la ley de Gauss para el magnetismo, el flujo magnético se define de manera análoga al flujo eléctrico. El flujo magnético no es otra cosa que la multiplicación del vector de campo magnético por la multiplicación del vector de área. Aquí es un diferencial de vector de área y por eso tenemos esta integral, ¿no? Entonces, el flujo magnético es la integral la integral de superficie del producto escalar entre el vector de campo magnético y el vector diferencial de área, ¿no? Claro está que cuando el flujo magnético es constante puede salir de la integral y lo único que tendremos que integrar son los diferenciales de área.
Entonces, también se puede inducir una fuerza electromotriz en un circuito, pero también se puede inducir esa misma fuerza electromotriz en un embobinado, como vimos aquí. Fíjense, aquí hay un circuito, ¿no? Que termina en las dos terminales del amperímetro. Es un circuito. Pero también podemos hacer que ese circuito sea cada vez más grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, o n número de vueltas. Eso es un embobinado, y por lo tanto, esta expresión para la fuerza electromotriz inducida en un circuito también se puede utilizar para determinar la fuerza electromotriz inducida en un embobinado con un determinado número de vueltas, ¿no? Son vueltas sobre la misma área del circuito que teníamos. N es el número de vueltas en la misma área, y ya que las vueltas están en serie, sus fuerzas electromotrices pues se pueden sumar. Entonces, la FEM inducida total en embobinado está dada por menos N multiplicada por el cambio del flujo magnético con respecto del tiempo. Ahora, sigamos con esto. Vean ustedes, pensemos en un circuito que encierra un área A, siguientes imágenes. Creo que nos va a permitir, esta imagen nos va a permitir determinar de mejor manera a qué nos referimos con área, ¿no? Vean, por ejemplo, nosotros aquí, vean, acá estábamos diciendo que el flujo magnético, este flujo magnético que vamos a meter aquí adentro en esta derivada, está determinado por la multiplicación del campo magnético por el área por el cual está atravesando ese campo magnético. Y en el terreno de la física uno se llega a preguntar, bueno, ¿qué área? Podemos visualizarlo de esta manera. Imaginemos este cuadradito como el circuito o como el embobinado. Todo esto que está aquí, como le llaman en los libros, ashurado, es por donde viaja la corriente. Incluso déjenme, le pongo aquí una pluma y le pongo aquí, ¿no? Por aquí viaja I, ¿no? Por ahí viajaría I. ¿Cuál I? La I que se induzca debido al campo magnético que pase a través de este circuito, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa el campo magnético? Uno puede imaginar, ¿no? O puede interpretar para facilidad, para que no perdamos el sentido de lo que está ocurriendo en el terreno de la física, que el campo magnético pasa a través de esta área. Entonces ya tenemos esta área, la podemos definir como vector. ¿Recuerdan ustedes? Este lado por este lado, esa multiplicación va a ser la magnitud del vector de área. Y la dirección de este vector de área será perpendicular. Esta es completamente perpendicular. Se puede definir perfectamente un vector de área. No es necesario definir un diferencial del vector de área, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta es la vista frontal, esta es la vista lateral, y vamos a pensar que las líneas de campo magnético, por ejemplo, las líneas del vector de campo magnético tienen esta dirección. Vamos a pensar que forma una normal que tiene un ángulo con la normal del área del circuito, ¿no? En ese caso, ustedes, y es igualito que cuando revisamos el flujo eléctrico, entonces el flujo magnético a través de ese circuito es igual a B por A coseno de teta. Otra vez, ya lo podríamos ver desde aquí porque esta es la definición, esta es la definición de producto vectorial, ¿no? Perdón, escalar. La definición de producto escalar. Y entonces es la magnitud del campo magnético multiplicada por la magnitud del área, del vector de área, multiplicada por el coseno del ángulo que haya entre el vector de campo magnético y el vector de área, ¿no? Entonces, podemos volver a escribir la ley de Faraday de esta manera, ¿no? A ver, bueno, el ángulo teta es el ángulo entre el vector de campo magnético y la normal al circuito, ¿no? Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida se puede expresar como el cambio con respecto del tiempo de esta expresión de B por A coseno de teta. Entonces, nosotros de esa última expresión podemos identificar, ¿no?, que una fuerza electromotriz se va a inducir en un circuito. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, se va a inducir una fuerza electromotriz que va a generar una corriente, esa fuerza electromotriz en el circuito, de varias formas debido a esta expresión que tenemos aquí. Fíjense,
Todas estas magnitudes pueden ser, a su vez, funciones del tiempo. Díganme ustedes si no, la magnitud del campo magnético puede ser función del tiempo, es decir, que cambie a medida que vaya cambiando el tiempo. Pues la respuesta es que sí. El área también puede cambiar como función del tiempo, y ahorita la vamos a ver. E incluso el ángulo que exista entre estos dos puede cambiar como función del tiempo, porque nada me impide que, por ejemplo, esto esté, digamos, columpiado de esta manera y vaya cambiando el ángulo también como función del tiempo. Y como estas cosas que están aquí dentro podrían ser funciones del tiempo, ¿no? Claro, si son constantes, si el campo magnético es constante, esto es constante y esto es constante, entonces la derivada de una constante, la derivada con respecto del tiempo de algo, de una función que es constante con respecto del tiempo, pues es cero y esto se va a cero, ¿no? Pero si estas fueran funciones con respecto del tiempo, entonces nos queda que la fuerza electromotriz se puede inducir si hacemos que la magnitud cambie con el tiempo, la magnitud del campo magnético cambie con el tiempo, o que el área que encierra el circuito también cambie con el tiempo, o que el ángulo entre la normal al circuito y el campo magnético cambie con el tiempo. O bien con cualquier combinación de las anteriores, ¿no? Me tomo un café de la tarde porque ya cuando uno va envejeciendo, va necesitando cada vez más el café, creo yo, para tener fuerza. Yo antes no lo necesitaba tanto, pero ahora sí. Entonces, hay una particularidad aquí en la ley de Faraday, ¿no? A ver, si la planteamos desde- Hay una particularidad en la ley de Faraday que generalmente, bueno, yo sigo las técnicas didácticas de los libros porque ya hay quien se dedica, hay un equipo editorial enorme para trabajar con los libros, el autor que se dedica a la física y muchas personas que se dedican a la pedagogía y en fin. Y una de las cosas que yo he percibido es que generalmente siempre se presenta la ley de inducción de Faraday de esta manera y se habla de que se induce debido a un cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo y se ponen las cosas de ese estilo, pero se deja este signo negativo ahí sin dar una mayor explicación. Y una de las cosas que yo he percibido es que se puede dejar ahí para que se pregunte, ¿no? Los que lo están revisando por primera vez, ¿a qué se debe ese signo negativo, ¿no? Que no lo planteamos o que no lo discutimos hasta este momento. Ese signo negativo es la ley de Lenz y se los pueden preguntar también en el examen, ¿no? Entonces, vean, identifiquemos que la ley de Faraday, la FEM inducida y el cambio en el flujo magnético tienen signos algebraicos opuestos. Esta característica se conoce como la ley de Lenz y esta dice que, esto es lo que dice la ley de Lenz, pero ahorita lo analizamos un poquito más a profundidad. Dice que la corriente inducida en un circuito estará, fíjense, el signo está relacionado con la dirección de la corriente. Otra vez. La corriente inducida en un circuito está en la dirección tal que va a crear un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético a través del área que encierra dicho circuito. Y esa ley es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Fíjense ustedes. En este ejercicio que estábamos poniendo aquí, yo les comentaba, nada más quiero que vean esto de la inducción que genera pues, algunas complicaciones. No son complicaciones, son cosas que tenemos que estar conscientes. Yo les platicaba, ¿no? Cierras aquí el circuito, esto establece una corriente en el embobinado y la corriente en el embobinado establece un campo magnético alrededor del embobinado. Perfecto. Ahora, con la ley de Faraday estamos viendo que si el cambio, si este campo magnético cambia con respecto al tiempo o el área donde se induzca el otro circuito o el ángulo cambian con respecto al tiempo, se induce, ¿no? Una fuerza electromotriz aquí en el otro circuito. Y esa fuerza electromotriz lo que dice es que genera una corriente, básicamente, ¿no? Se genera una corriente en este otro circuito.
Pero una de las cosas que no analizamos es que la corriente de este otro circuito, como cualquier corriente, a su vez generaría un campo magnético, ¿no? Es decir, esa corriente dentro de este circuito va a generar un campo magnético. Entonces, lo que dice la ley de Lenz es que la corriente que se induzca en este circuito siempre tiene tal dirección que se va a oponer, es una corriente, pensémoslo así, sé que la frase puede ser poco rigurosa, pero es una corriente muy inteligente que siempre se va a oponer al cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Pero esto es muy importante que uno lo reflexione. Se va a oponer al cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo, no al aumento del flujo magnético, no a la disminución del flujo magnético, al cambio. ¿Por qué? Porque lo que induce la inducción, porque lo que hace la inducción, la ley de inducción de Faraday, o lo que genera esta fuerza electromotriz, no es un campo magnético enorme o un campo magnético pequeño, es un campo, es un cambio. Eso es lo que le induce, el cambio. Entonces, la corriente, ese signo negativo nos dice que la corriente inducida en el circuito en donde se induce la fuerza electromotriz va a tener la dirección que genere un campo magnético que se oponga al cambio en el campo magnético que origina esa primera corriente, ¿no? Entonces, fíjense, para visualizar este experimento, podemos ver estos ejemplitos que son como rieles, que están en algunos laboratorios y que son muy interesantes eh, para que vean lo que ocurre, ¿no? con la ley de Lenz. Profe, una pregunta. Sí, claro. Este, hablando de motores de inducción, Ujú. de lo de los carros eléctricos, Sí. ¿trabaja de la misma manera o cómo es la fuente de alimentación al cambio que produce la inducción magnética a estos carros? Ok. ¿O a su motor? Sí, creo que la pregunta es interesante porque, eh, bueno, si te fijas, nosotros estamos trabajando con, con un repaso de electromagnetismo en el terreno de la ciencia básica, pero por supuesto, el electromagnetismo nos ayuda, tiene cualquier cantidad de aplicaciones. En referencia a los motores de inducción, no sé si ustedes estén familiarizados con que hay dos grandes grupos de motores eléctricos. O sea, digamos que hay, hay una. A ver, esto que está aquí, déjenme, me regreso porque. Miguel, ¿verdad? Esto que está aquí se llama un actuador eléctrico, es un tipo de máquina eléctrica. Y esto, que es un tipo de máquina eléctrica, se llama transformador. Pero también pues están los clásicos motores, ¿no? Los motores eléctricos. A su vez, los motores eléctricos se pueden dividir en dos grupos grandes, ¿no? Hay muchas más subdivisiones, pero puedes hablar de los motores eléctricos de corriente directa y los motores eléctricos de inducción, se llaman, que son los que generalmente, o bueno, no, también hay muchos híbridos que usan motores de corriente directa, pero bueno, los motores eléctricos de inducción, que están, por ejemplo, en los trolebuses que están en la ciudad, son motores eléctricos que, por supuesto, usan este concepto, ¿no? Tienen un rotor y tienen un estator en la parte de fuera. Lo que se hace es que el campo magnético del rotor sigue al campo magnético del estator. El campo magnético del estator se mueve porque tienes una corriente alterna, ¿no? Y se mueve a una determinada velocidad. Es una velocidad de la frecuencia de la corriente alterna con la que alimentes el motor. Así esos se llaman motores de inducción. La ventaja de los motores de inducción es que no usan escobillas. Unas escobillas son una cosa que cambia la polaridad del estator, que es lo que necesita un motor de corriente directa. Va cambiando la polaridad del estator, del rotor, para que siempre lo siga. Básicamente, yo no sé si esa era la pregunta, pero bueno, yo me puse a hablar de eso. El punto es que en un motor de inducción,
lo que te permite variar la velocidad del motor de inducción es la frecuencia de la alimentación del motor de inducción. Y en un motor de corriente directa lo que te permite variar es el voltaje, te permite variar la velocidad del motor, ¿no? Entonces, como respuesta breve, más simplificada, sí, en un vehículo que utilice un motor de inducción, que es un motor de corriente alterna, el principio que se usa, digamos, un poquito más avanzado es este. Es la ley de inducción de Faraday. ¿Sí respondí o hay alguna más? Ok, no, sí, sí me da una solución a lo que no me imaginaba. Gracias. Muy bien, ¿no? Incluso una de las cosas que se hacen para poder controlar las velocidades de los motores de inducción es generar lo que se les llama variadores de velocidad. Los variadores de velocidad lo que hacen es, a ver, toman la corriente que se nos suple, 120 volts, por ejemplo. Bueno, no sé si toman esa, pero bueno, tienen una corriente directa, pueden tener una corriente alterna, la rectifican, la hacen directa. Y después ellos la hacen alterna otra vez, pero con la frecuencia que se quiera, como un generador de funciones, por ejemplo, y eso permite cambiar la velocidad. Y en fin, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden aplicar para esto, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la parte de materiales, ¿no? Miren, vamos a ver este ejercicio que tenemos aquí. Bueno, fíjense, estos rieles que están aquí arriba coloreados en azul son rieles conductores, y esto que está aquí ashurado también es un riel conductor, de tal suerte que aquí se puede establecer un circuito. Entonces, tú puedes poner este circuito, ¿no? A pesar de que, o sea, se puede establecer un circuito, pero debe de quedar claro de que esta varilla se puede desplazar para acá o para acá, o sea, para la izquierda o para la derecha. Y el desplazamiento no es otra cosa que un cambio en la velocidad, perdón, un cambio en la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces tiene un cambio en la posición con respecto al tiempo, es un vector de velocidad, ¿no? Entonces se puede mover para acá o para acá, con un determinado vector de velocidad. Y está sumergido en un campo, o está inmerso en un campo magnético, B, y que dice Bain porque las tachitas indican que las líneas de campo magnético van hacia adentro de la página, ¿no? Entonces tú, de repente, le pegas aquí a la barra. Y al pegarle tú a la barra con el dedo, hagan de cuenta que le dan así, ¡tas! Un golpecito con el dedo. Entonces, la barra empieza a moverse, se debería empezar a mover para acá, ¿no? Los rieles son sin fricción y tal. Y la pregunta es, ¿hacia dónde debe de ir? A ver, antes de la pregunta es hacia dónde debe ir la corriente, ¿se dan cuenta ustedes de que al golpear la barra, esta para acá, y empezarla a mover, estamos induciendo una fuerza electromotriz? ¿Sí lo ven todos? ¿Sí? ¿Todos, chicos? Perfecto. Y la estamos induciendo porque este señor de aquí, el área, está cambiando, ¿no? Al mover yo la barra para acá, el área está cambiando con respecto del tiempo, aunque el campo sigue constante y el ángulo que forma el campo y el área siguen constantes. O sea, lo que está cambiando aquí es que está aumentando el área con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, como está aumentando el área con respecto del tiempo, pues hay un cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo y por lo tanto debe de haber una corriente que se induzca en este circuitito. ¿En qué sentido va la corriente? Bueno, pues la corriente en este caso va como se muestra aquí, en esta línea, en esta verde, ¿no? En esta flecha. ¿Por qué? Acuérdense ustedes siempre de usar su mano derecha y poner el dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente. Yo pongo el dedo pulgar apuntando en la dirección de la corriente y veo estos dedos, sus puntas, apuntan en la dirección hacia donde va el campo magnético. Fíjense, si yo pongo mi dedo pulgar en la dirección de la corriente de este lado,
en esta parte del circuito y apuntan hacia abajo, si se fijan, las líneas de campo magnético salen, las líneas de campo magnético que genera esta corriente verde, que están mostradas aquí con rosa, entran, ¿no? Se oponen a las líneas de campo magnético que están aquí, las verdes, las de este campo, ¿no? ¿Lo ven todos? ¿Sí lo pueden ver? No, o sea, es el campo magnético que va a generar esa corriente el que va en contra. No, Antonio, fíjate. Sí, mira. Hay un campo magnético, este B es este de aquí. No, es este que está aquí, que es constante. El ángulo entre ese campo magnético y el área es constante, pero el área está aumentando. Ok. Como el área está aumentando, se induce una fuerza electromotriz. De este experimento que vimos acá, dijimos que cuando cambia el flujo magnético, se induce una corriente. Esa fuerza electromotriz lo que hace es establecer una corriente en este circuito. Por lo tanto, acá, aquí, cuando yo muevo esta varilla, se induce en este circuito, por aquí la voy a dibujar para que no haya problema. La voy a dibujar por aquí, fíjense. Debería dibujarla en color verde para que sea más bonito. Aquí se induce una corriente. Bueno, no está nada. Siempre que quiero dibujar algo, voy a poner se induce una corriente para acá. Esa corriente, o sea, va por aquí, es la misma que esta R, está ahí, perdón, va por aquí, también va para acá, ¿no? Se va para acá. Y también sigue por aquí, o sea, va aquí sobre de este barrita. ¿Lo ves? Es una corriente que va en este sentido. Pero esa corriente, Antonio, independientemente ya de este otro campo magnético y de la velocidad y todo eso, esa corriente, aunque tú no te preocupes de qué la generó, esa corriente por sí misma genera un campo magnético. La pregunta es, ¿cuál es la dirección del campo magnético que genera esta corriente? Te comento otra vez. Fíjate, primero puse el ejemplo de poner mi dedo pulgar en este lugar, en esta parte, pero lo puedo poner aquí, en la línea inferior. Si ahí lo pongo, apunta, fíjate, mi dedo pulgar apunta así, para acá. Entonces, las puntas de mis dedos, índice, anular, meñique, medio, van hacia mí. Si te fijas, si la corriente va hacia acá, el campo magnético que genera aquí en esta sección, ¿no? En esta sección del circuito, sale las puntitas del vector de campo magnético, salen, es decir, están en contra de del campo magnético que origina la inducción, ¿no? La inducción de la fuerza electromotriz. ¿Sí lo percibes? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ese es para el caso 1, fíjense, para el caso 1, a medida que la barra se mueve hacia la derecha, el flujo magnético incrementa con el tiempo. Claro, porque el área va haciéndose más grande. Cambia, incrementa con el tiempo. Y con respecto al que está hacia acá, dado que la ley de Lenz dice que la corriente inducida debe estar dirigida de tal forma que el campo magnético que se produzca se oponga al cambio en el flujo magnético externo, la corriente va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Vean, va para acá. Las manecillas del reloj giran hacia acá, ¿no? Y esta corriente va así, en sentido contrario. ¿Por qué? Porque al ir en sentido contrario, como ya vemos, supongamos que pongo aquí así como lo que tengo acá. Ahí pongo otra vez mi dedo. Va mi dedo hacia arriba, en ese lugar, y las líneas de campo magnético vuelven a apuntar hacia afuera, ¿no? Entonces, siempre esta corriente, la dirección de esta corriente, se va a oponer al campo magnético que está aquí dentro del área del circuito, ¿no? Esa es la ley de Lenz. En el caso 2, pasa lo contrario. Este es el caso 2. Es el mismo experimento dentro de un laboratorio, pero ahora el golpe a esta barra ya no es hacia la derecha,
sino es hacia la izquierda. Y entonces, en el golpe de esta barra hacia la izquierda, nos regresamos otra vez a esta expresión. Fíjense, B sigue siendo constante y el coseno que forma B y A sigue siendo constante. Lo saco de la derivada. Pero ahora, otra vez, quien está cambiando con respecto del tiempo es el área. Ya no se está haciendo más grande, por supuesto. Se está haciendo más chiquita. Pero repito, lo que dice la ley de inducción de Faraday es que lo que produce un cambio, ¿no? Lo que produce una inducción es el cambio en el flujo magnético. No que haya un aumento, no dice un aumento en el flujo magnético, una disminución, un cambio con respecto al tiempo. Aquí, por supuesto, vean ustedes que si calcularan el flujo magnético va disminuyendo con respecto al tiempo. Y uno dice, bueno, el flujo magnético está disminuyendo. Sí, pero es un cambio. Aquí el punto es que está cambiando el flujo magnético. Y entonces, si yo doy el golpe a esta barra en sentido contrario, entonces la corriente se debe de establecer en el sentido contrario a lo que ocurrió en el punto 1. Vean, voy a volver a poner mi dedo en este lado, ¿no? En dirección de la corriente. Si lo pongo ahí, las líneas de campo magnético cuando giran, entran. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Voy a poner mi dedo aquí. O acá abajo, fíjense. Acá abajo. Fíjense, creo que es más conveniente aquí abajo. Aquí abajo la corriente va, pluma, lo voy a poner, fíjense, la corriente va hacia acá. Aquí, ¿no? Entonces, ahí pongo mi dedo y fíjense hacia dónde van las líneas de campo magnético. Mi dedo va a punto hacia acá y las líneas de campo magnético que se están produciendo por esa corriente van hacia adentro, o sea, se unen aquí a estas. Fíjense qué inteligente es la ley de Lenz. Qué padre, ¿no? Porque dice, oye, ¿qué pasa? Está disminuyendo el flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces, genero una corriente que lo que hace es inducir un campo magnético que se suma al campo magnético original para que no haya esa disminución en el campo magnético que me produce la ley de inducción, ¿no? La ley de inducción de Faraday. Eso es lo que hace la ley de Lenz. Y todo eso se expresa solo con este signo negativo. Lo que pasa es que esas preguntas, es simple la ley de Lenz. Es parte de la conservación de la energía. Pero yo he visto, hace mucho tiempo que no se pregunta eso en el examen de admisión o algo así. Pero yo he visto que les dicen, diga para dónde va la corriente en este determinado circuito para conservar la ley de Lenz, ¿no? Y estas geometrías pueden cambiar. Si se fijan, es una pregunta de verdadero y falso y se la pueden jugar y decir, ¿sabes qué? Va para la derecha y se acabó. Y tener la suerte es un volado y ya está. Pero es algo también sencillo que pueden ganarse ese punto sin tener que jugársela y no entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno. Oye, profesor, una duda. Ahí, yo creo que me distraje a lo mejor cuando estaba explicándolo. El primer campo magnético, el que está señalado con rosita, el que se genera por la corriente, en la primera imagen, ¿no tendría que estar dibujado al contrario? O sea, como saliendo en sentido contrario, o no sé, a lo mejor yo no estoy interpretando correctamente el sentido del campo ahí. Sí, Yasmin, entre tantos colores aquí, a mí me encanta usar plumas de colores cuando no se me pierden y estoy haciendo notas, las uso. Y a mí me ayudan a entender, pero a veces se confunden las líneas, ¿no? Primero, el campo magnético rosita es el campo magnético que genera esta corriente. Y en el apunte que haces, estimada Yasmin, tienes razón. Aquí parecía, no es así. Lo que pasa es que también soy bastante malo dibujando, pero hago mi intento. Aquí pareciera, ¿no? Que este campo magnético rosita entrara aquí en la parte de arriba, ¿no? O sea, está dibujado así. O sea, pareciera que está dibujado así. No es mi intención y por eso pero qué bueno que lo mencionas. Por ejemplo, vuelvo a poner mi dedo ahí sobre la corriente. En ese caso, sobre la corriente, este campo rosita
o lo que indica esta flecha, o lo que intentaba indicar, es que la punta, mira, por ejemplo, podría ponerlo así, es una manera en la que lo voy a poner en rosita para ver si, de una vez, no hay rosita, pero bueno, lo pongo aquí en color rojo, digamos. Fíjate, lo voy a dibujar así, que se quite, y esto significa que ese campo magnético rosita, así es como se dibujan las puntitas de los vectores, ¿no? Se generan, van hacia acá, así, ¿no? ¿De cuáles vectores? Son unos vectores de campo magnético de este señor vector, ¿no? Van hacia afuera aquí. Y tú lo puedes ver porque pones la corriente así. Aquí, fíjate, debido a esta corriente, en esta parte del circuito que está, en esta parte del dibujo que está de fuera del circuito, estas mismas sí van para acá. Ay, ¿por qué se hizo eso? O sea, ahí las líneas de ese campo irían hacia mí, ¿no? Más o menos. ¿Cuáles líneas? ¿Las del No campo las rosa? verdes, las rositas, ¿no? Las del campo rosa, aquí abajo, van hacia adentro de la página. Aquí abajo. Mira. Tú lo puedes ver con la ley de la mano derecha, con la regla de la mano. Aquí van hacia abajo. Van hacia adentro de la página. Ahí. Pero recuerden ustedes que las líneas, por ejemplo, y eso ya lo vimos ahí con Biosabart, ¿no? Tú tienes un cable por el cual pasa una corriente constante y las líneas de campo magnético que produce esa corriente constante rodean al cable, ¿no? Entonces, como rodean las líneas de campo magnético, como va para allá, por ejemplo, por arriba, aquí, salen de la página, pero por abajo entran a la página. Lo mismo, fíjate, la corriente va aquí. Las líneas de campo magnético, como va hacia arriba, ve como por este lado del cable salen de la página, ¿no? Aquí están saliendo. Pero siguen dando vueltas, fíjate, va para acá arriba pero siguen dando vueltas, sigue dando vuelta esta línea de campo magnético y aquí de este lado van hacia adentro otra vez. Y lo mismo acá. Aquí, en esta parte, van aquí hacia afuera. O sea, van hacia afuera del campo, ¿no? Que está aquí. Pero aquí, fíjate, van aquí hacia afuera, pero hacia adentro vuelven, o sea, perdón, fuera de aquí del circuito, aquí van hacia adentro. Esas son las líneas del campo magnético rosita, ¿sí? Y al contrario acá, fíjate, como la corriente va hacia aquí, las líneas de campo magnético de este rosita que está aquí, aquí entran, pero aquí salen, ¿no? Y lo mismo acá, aquí entran, pero acá salen. La idea de la ley de Lenz, o la idea aquí, es que dicen, aquí se me está disminuyendo el flujo magnético con respecto al tiempo, eso es lo que piensa esta corriente. Yo lo que voy a hacer es a ir en la dirección necesaria para que este flujo magnético no se me venga disminuyendo, porque ese flujo magnético me induce y yo para conservar energía, más bien para conservar energía, para cumplir la ley de conservación de energía, voy a ir en, ¿no? Pensando lo que reflexiona como nosotros. Tal vez sí. Entonces, espero que haya podido responder eso, ¿no? Sí, Yasmin. Sí, profesor, gracias. Entonces, notemos que en ambos casos se produce una corriente que intenta mantener el flujo original a través del área encerrada por el circuito. Podemos hacer otra vez el mismo análisis del caso 1 con consideraciones de energía. Supongamos que inicialmente la barra móvil está en reposo y que le damos un ligero empujón. De hecho, si ustedes lo hacen en un laboratorio, le dan el empujón y la barra le hace, se estabiliza, ¿no? Y le dan otro empujón y se estabiliza, como si hubiera un imán o algo así. Le damos un empujón hacia la derecha y fíjense, ¿qué pasaría si considerábamos que la corriente que induce en el sentido de va en el sentido de las manecillas del reloj? Vamos a pensar que se da un empujón hacia la derecha y que la corriente, en lugar de ir para acá, como en realidad va, fuera en el sentido contrario. En dicho caso, fíjense que la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre la barra se dirige hacia la derecha. No sé si lo vean. Acuérdense de esto. Van a regresar miles de diapositivas.
Vean ustedes. Hace mucho dijimos esto. ¿Esto qué es? Esto es el diferencial de fuerza. Bueno, pero piensen ustedes sobre una determinada barra de este circuito que estamos viendo, que estamos analizando, sí se puede definir un vector I, porque un vector I que habíamos puesto acá, fíjense, I por L, perdón, un vector L, perdón. Ese vector L tiene la dirección de la corriente I, ¿no? Y la magnitud del tamaño del alambre. Vean ustedes, otra vez me regreso. Está dando vuelta, pero bueno. Ay, no, ya me puse mucho. Uy, falta todavía muchas cosas que quería ver. Pero bueno, en esto sí hay un vector L, ¿no? Aquí. El vector L tiene como longitud toda la barra, ¿no? Perdón, como magnitud toda la barra. Y dirección tiene la de la corriente. Vamos a pensar que tiene corriente, tiene dirección hacia acá, ¿no? Ay, otra vez. ¿Quién tiene una música por ahí, chicos? Ok, gracias. Vean, entonces la fuerza magnética que se ejerza sobre esa barra es L cruz beta, L cruz B, ¿no? Es L cruz B. Y ahora sí regreso. Y ya con eso ya lo tenemos, ¿no? Sobre este ejercicio. Fíjense, es L, va para acá es L, cruz B. Entonces, la fuerza magnética, no sé si vean que si el vector L va para acá, ¿no? Y el vector va para allá, ¿no? Es L, ahora sí lo tengo que poner para así, cruz B, ¿lo ven? Fíjense, mi mano derecha, lo voy a poner aquí, ahí va. L, el vector de L de la barra, este es el vector, ay, yo me lo apunto, Dios mío. Lo voy a poner. Esto de aquí, ay, estoy perdiendo mucho tiempo. Pero miren, todo esto de aquí va a constituir el vector L. Esto es el vector L, ¿no? Es un vector. Y la fuerza magnética sobre ese vector L es igual a la corriente, el valor que sea, no importa, es una constante, que multiplica a L, que es un vector, madre, perdón, el vector L cruz B, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la dirección de este vector L? A ver, estos dos vectores son perpendiculares. Este vector va hacia acá y el vector de campo magnético es este B, son perpendiculares, ¿no? Entonces, L cruz B, para sacar la dirección del producto vectorial de estas dos cosas, yo pongo ahora mis dedos de la mano derecha en la dirección del primer vector y los giro hacia la dirección del segundo vector y este dedo me dice cuál es la dirección del vector resultante, ¿no? Vean, ahora sí, lo pongo así, pongo mis dedos hacia abajo, los giro hacia adentro de la página y entonces el vector de fuerza está hacia la derecha. Entonces, fíjense ahora sí. Ocurre que si no hubiera la ley de Lenz, no sé por qué estoy perdiendo tanto tiempo en esto, pero ocurre que si no hubiera la ley de Lenz y yo empujo la barra hacia acá y se establece una corriente hacia este lado, ¿no? Entonces, la fuerza de este campo, bueno, la fuerza de este campo magnético sobre esta barra estaría haciendo que haya un cambio del vector de velocidad con respecto al tiempo, es decir, que estuviera acelerando, ¿no? La fuerza estaría acelerando y esto haría que la corriente que tienes ahí induzca, sume al vector, al vector de campo magnético Bin, ¿no? Porque fíjense, ¿hacia dónde va el vector? Sí, el vector de campo magnético generado por esta corriente, este color rosa,
¿Hacia dónde va cuando va hacia acá? ¿No? Pues va hacia adentro, igual que este otro. Entonces, aumentaría y aumentaría y aumentaría, ¿no? Incrementaría la corriente inducida, que causaría un incremento en la fuerza magnética, y ese aumento en la fuerza magnética incrementaría la corriente, y así, con un círculo virtuoso, permitiéndole al sistema adquirir energía cinética, sin ninguna transferencia real de energía, y eso sería un comportamiento que viola la ley de conservación de energía. Por eso la corriente siempre va en el sentido en la que se opone al cambio en el flujo magnético, ¿no? Y perdí cualquier cantidad de tiempo explicando esto, pero bueno, yo siento que no es pérdida, ¿no? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? Bueno, está muy bien, chicos. Entonces, vamos a revisar otra cosa. Hay una relación entre la FEM inducida y los campos eléctricos. Sabemos que un flujo magnético que cambia con el tiempo, ya lo sabemos, induce una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz, a su vez, induce una corriente en un lazo conductor. En algunas diapositivas pasadas identificamos que una corriente, o bueno, durante el curso, hemos identificado que una corriente generalmente se debe a un campo eléctrico, ¿no? Porque ese campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica sobre una determinada carga. Como la corriente puede ser interpretada como una colección de cargas, entonces, debido a que se mueven, sería la pregunta, bueno, uno podría pensar que se mueven debido a un campo eléctrico. Entonces, esta fuerza electromotriz, ¿no? Podemos relacionarla o podemos relacionar la corriente que se genera por esta fuerza electromotriz a un campo eléctrico, ¿no? A un determinado campo eléctrico. También habíamos visto que la existencia de un campo eléctrico no depende de si haya cargas prueba que lo puedan medir o no. Un campo eléctrico, ahí está. Y en ese sentido, se sugiere, ¿no? O es una... Aquí le falta un poco más de formalidad, pero es una manera muy buena o una manera muy accesible de obtener la ley de Faraday, que es la cuarta ecuación que nos falta de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Pero se sugiere que incluso en ausencia de un lazo conductor, vean ustedes esto, ¿eh? Fíjense. Aquí, uno dice, mira, puse un embobinado, este lazo conductor, o un corriente, y entonces yo agarro, acerco y alejo el magneto este que tengo aquí, el imán, cambio el flujo magnético con respecto al tiempo, y entonces aquí en este que sí existe, en este lazo magnético que sí existe, se induce una fuerza electromotriz que yo puedo medir aquí midiendo la corriente. Bueno, pero este cambio en el flujo magnético se da, exista este embobinado o este circuito, o no exista, ¿no? Es decir, hay un cambio en el flujo magnético. Oye, hay un circuito ahí aledaño al cual se le puede inducir una corriente, pues está bien, pero si no lo hay, también hay se puede interpretar o se puede pensar como que en ausencia de un lazo conductor, un campo magnético cambiante va a generar un campo eléctrico también cambiante, por supuesto, ¿no? En el espacio vacío. Esa es, digamos, la primera cosa que uno tiene que aceptar en esta intento de deducir u obtener la ley de Faraday de manera sencilla, ¿no? Y entonces, lo anterior es cierto. Esto que estamos planteando es muy cierto, pero hay una notable e importantísima diferencia. Y ahorita que avancemos, si Dios quiere, a nuestro repaso de matemáticas, hay una diferencia con el campo eléctrico. Bueno, ahorita que avancemos a nuestro repaso de matemáticas, vamos a ver cuál es esta diferencia, ¿no? Es que ese campo eléctrico inducido por un cambio en el flujo magnético no es conservativo, como sí lo es el campo eléctrico producido por una determinada distribución de carga, por ejemplo, ¿no? Y una de las cosas, bueno, por ejemplo, los campos electrostáticos por cargas estacionarias, pues esos sí son conservativos.
¿Qué quiere decir? Acuérdense ustedes, vamos a ver que en un campo vectorial se puede definir como un campo conservativo, un campo no conservativo, pero en el caso de un campo conservativo, la integral de línea, perdón, para la integral de línea de un punto 1 a un punto 2, no depende del camino que se tome para hacer esa integral de línea, ¿no? ¿Qué camino sumas? El resultado es el mismo en un campo conservativo. En un campo no conservativo no es así, ¿no? Bueno, entonces, pensemos otra vez, fíjense, este es un circuito que al igual que este otro circuito que está aquí, ¿no? Está inducido en un campo, está metido, inmerso en un campo magnético que va hacia adentro de la página. Entonces, uno se pregunta, si este campo magnético cambia en magnitud nada más, imagínense que se haga más grande, más chico, más grande, más chico, con respecto del tiempo, entonces, este campo magnético, cambiando en magnitud nada más, va a inducir una fuerza electromotriz que hace que haya una corriente, digamos, en este circuito, y las cargas van en esta dirección, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando una carga está en la influencia de un campo eléctrico, la fuerza que ese campo eléctrico ejerce sobre esa carga, que es un vector, tiene la misma dirección que el vector de campo en el vector de campo eléctrico en el cual está inmersa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, porque la partícula se está moviendo así, ¿no? Que si este cambio en el campo magnético que induce esta fuerza electromotriz es de esta manera, debería de haber un campo eléctrico que se está generando en esta dirección, ¿no? Que tiene una dirección de este estilo. Hay muchas consideraciones ahí que tienen, digamos, son un poco, hay que aceptarlas, pero ahí está, vamos a pensar en eso. Para el caso de la figura, si el campo magnético cambia con el tiempo, una féminis inducida, ¿no? Ya lo había comentado. Dado que la presencia de una corriente inducida en el circuito indica la presencia de un campo eléctrico inducido, ¿no? Ese debe tener la misma dirección que la corriente inducida, como lo vemos, en cada punto es tangente, ¿no? En cada punto del círculo es tangente. Y esa dirección es porque es la dirección en la que las cargas se mueven en respuesta a un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre ellas, ¿no? El trabajo hecho por la FEM, esa es una expresión, una de las poquísimas expresiones que yo pretendo usar sin presentar o sin discutir a profundidad en el curso, pero la pueden ver en cualquier libro, el trabajo hecho por una fuerza electromotriz para que una carga recorra el camino del circuito es igual a esa fuerza electromotriz multiplicada por la carga. Y se puede sacar. Entonces, ya que estamos suponiendo la existencia de un campo eléctrico inducido, la fuerza que actúa sobre una carga a una carga debida a ese campo eléctrico inducido, pues es Q por el campo eléctrico. Entonces, vamos a hacer las siguientes consideraciones que son poco rigurosas, ¿no? Porque no estamos considerando el hecho de que son campos conservativos, campos no, pero que funcionan, van a ver por qué funcionan muy bien. El trabajo hecho por el campo eléctrico inducido, ya no por la fuerza electromotriz inducida, sino por el trabajo, el campo eléctrico inducido que nosotros estamos suponiendo que se genera debido al cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo en ese lugar, este es un campo eléctrico inducido que nosotros estamos suponiendo que hay. Y este es el trabajo que nosotros, esta es la carga que se supone que se está moviendo. El trabajo es fuerza por distancia, y como la distancia que recorre es el perímetro del círculo, entonces el trabajo es la fuerza por la distancia que es el perímetro. Esto, claro, en un campo conservativo sería cero, ¿no? Porque no hizo ningún trabajo al mover ese campo eléctrico, al mover una carga de aquí, le da un giro y la pone aquí, pues el trabajo que hizo es cero, ¿no? En un campo conservativo. Pero por eso es una consideración un poquito rigurosa. Pensemos, incluso la pueden pensar de esta manera. ¿Cuál es el trabajo hecho dejándola un pedacito antes? Pues debería de ser ir hacia abajo, ¿no? O el trabajo hecho por medio círculo, también podríamos pensar.
¿Cuál es el trabajo? Es la fuerza por la distancia. Y ahora podemos igualar el trabajo hecho por este campo eléctrico que creemos que se induce debido al cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Esto es un trabajo, lo podemos igualar al trabajo que sabemos que hace la fuerza, una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces, estas dos expresiones las igualamos y nos queda que el campo magnético, el campo eléctrico inducido por una fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz entre 2πr, ¿no? Pero si recordamos que esa fuerza electromotriz estaba definida por la ley de Faraday como el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo, agarramos y metemos esto aquí, ¿no? Y entonces, lo metemos ahí y hacemos una consideración más. Pensamos que el flujo magnético no va a cambiar debido a cambios entre las direcciones de los vectores ni debido a cambios en el área, sino el campo magnético, el flujo magnético, este flujo magnético va a cambiar solamente porque haya cambios en la magnitud del vector de campo magnético, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos esto, fíjense, el flujo magnético, ¿quién va a ser? B, A, son perpendiculares. Este vector de área de este círculo, vean, espero no estarlos confundiendo porque quise acelerar un poquito. Este vector de área de este círculo es perpendicular a este campo magnético, ¿no? Perdón, es paralelo, perdónenme, ¿eh? Es paralelo. Entonces el producto escalar del flujo magnético me da nada más B por A. ¿A quién es? A es pi por r al cuadrado, es el área del círculo, ¿no? Este es el flujo magnético para ese circuito circular. Entonces, vean ustedes, ahora sí. Este es el flujo magnético para ese circuito circular, ¿no? Lo voy a poner aquí adentro pensando que B es una función que depende del tiempo, que es que la magnitud del campo magnético sí cambia, ¿no? Y a su vez, lo pongo acá en esta otra expresión. Y entonces ahora sí me queda, miren, 1 entre 2πr menos 1 menos 1. Este menos 1 es por este signo que va aquí negativo. Voy a sacar esta cosa aquí afuera. Un menos 1 entre 2πr, es este pedacito, multiplicado por el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo, pero el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo, perdón, va a ser solo, aquí hay que ponerle B de t, ¿no? Por eso va a ser solo esto. Ese me queda πr al cuadrado, aquí me va a quedar πr al cuadrado, entonces se va pi y se va uno de los r's del cuadrado que está aquí arriba con este r, entonces me queda menos r sobre 2 del cambio con respecto del tiempo del campo magnético, ¿no? Entonces, veamos que si se conoce la tasa de cambio con respecto del tiempo de la magnitud del vector de campo magnético, se puede calcular el campo eléctrico inducido con la anterior expresión. También nótese que dicho campo eléctrico es función del tiempo, ¿no? Esto es E de t. Y la fuerza electromotriz para cualquier camino cerrado puede ser expresada como la integral de línea de E punto ds, de ese campo de punto ds sobre todo el camino. Esto ya queda claro ahí, ¿no? Entonces, lo que la ley de inducción de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz es el cambio con respecto al tiempo del flujo magnético, también se puede escribir, ¿no? En una forma más general de la siguiente manera. Es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Porque es E.ds alrededor de todo el círculo, eso es la ley de inducción, haciendo las consideraciones poco rigurosas que habíamos dicho, cuando, por supuesto, se integra integral de línea del diferencial ds del camino que va siguiendo la carga, ¿no? Debido a ese campo eléctrico inducido por el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo. Y eso es la ley de Faraday.
No sé si, sé que hay algunas consideraciones que parecen, repito, poco rigurosas, pero queda muy, a mi parecer, muy bonito con conceptos que hemos revisado en la clase. ¿Tienen ahí alguna duda, chicos? No. Bueno, entonces podemos seguir. El campo eléctrico E. Este campo eléctrico es un vector, por supuesto, que satisface la ley de Faraday. No es un campo electrostático, porque en un campo electrostático la integral de línea E.ds para esta integral de línea cerrada, y como les he repetido varias veces, la integral de línea cerrada es aquella que tiene los límites de integración en el mismo lugar, ¿no? Aquí y acá. Tendría que ser cero, ¿no? Si fuera un campo electrostático, si fuera un campo conservativo, ¿no? Entonces, con esto, ya, ahora sí, llegamos a esta diapositiva que hemos revisado tantas veces y con la que debería de empezar un curso de física moderna, que después de tantas clases no hemos podido empezar, pero yo creo que vamos a ir más o menos empezando ya. Llegamos a esta expresión, a las 4 ecuaciones de Maxwell. Y ahora sí, estas 4 ecuaciones de Maxwell describen todo el fenómeno electromagnético y sabemos de dónde viene cada una. Y cuando se los lleguen a preguntar, ustedes van a estar familiarizados, ¿no? A ver, alguna persona que quiera ser participativo y colaborar con su pobre profesor, que soy yo, ¿podría explicarme cuál es la diferencia? Fíjense, aquí se ve igual. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos campos? ¿Son los mismos? ¿O podrían explicarme eso algún colaborador? Es lo que acabamos de decir, ¿no? El que está en la ley de Faraday no puede ser electrostático. Y el de la ley de Gauss sí es electrostático. O sea, cuando ves Claro. los ejercicios de la esfera y de todos esos campos eléctricos son electrostáticos en la ley de Gauss. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, estimado Emilio. Y claro, son electrostáticos, son conservativos y en la ley de Gauss, este campo eléctrico se relaciona con la carga que lo está produciendo, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a describir ahí las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y en este caso, este campo eléctrico no es conservativo, ¿no? Y este campo eléctrico no lo produce. Así que, o sea, nosotros al ver las ecuaciones de Maxwell no tenemos que dar todo este repaso que hicimos, ¿no? Nosotros sí teníamos que verlo porque habría alguien que tal vez ya dejó la licenciatura hace muchos años y necesitábamos ponernos al corriente todos. Pero al ver nosotros las ecuaciones de Maxwell, por eso son tan bonitas. Se ponen en edificios, en playeras, en tazas y en todo. Son unos rockstar. Las ecuaciones de Maxwell son lo mejor. Bueno, una de las cosas muy interesantes de la física. Pero te dicen todo lo que hemos estado viendo. No tendríamos que habernos echado 10 horas para estar revisando eso. Te dice, tú, mira, ay no. No. ¿Qué hice? A ver. Vuelvo a compartir las pantallas. Listo, ya estamos ahí. Les permiten ver todo. Por ejemplo, otra de las cosas en estas dos ecuaciones, en donde nosotros vemos que aparece un campo eléctrico, es el hecho de que, a ver, ya la comentó Emilio, ahora le pido a alguien más que por favor nos colabore. Ya dijo algo relacionado con el campo eléctrico aquí. Las diferencias del campo eléctrico que aparece en la ley de Gauss y el de la ley de Faraday. Ahora, las expresiones estas, las integrales, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué tiene que ver? ¿Alguien más me podría colaborar? Pues en que, por ejemplo, en las leyes de Gauss,
el área, a la diferencia de área se refiere pues precisamente al área, ¿no? Mientras que en la de Faraday se refiere al trayecto que puede recorrer la carga. Muy bien, Estefan. Pero, ¿y entonces las integrales? Una integral de área y una integral de trayectoria. Exactamente. Esto es una integral de línea, ¿no? Aquí los símbolos son los mismos. Tal vez tendríamos que ser más rigurosos para ponerlos diferente, ¿no? Aquí es una integral de línea, es una integral de trayectoria, y acá es una integral de superficie, ¿no? Son integrales diferentes. Es otra de las cosas que uno tiene que, y lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es el camino que sigue la partícula E.ds y tal, ¿no? Lo mismo pasa acá. Vean ustedes, ¿cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Aquí hay un campo magnético y aquí hay un campo magnético también. La diferencia es que aquí es una integral de superficie, aquí una integral de trayectoria, ¿no? Alrededor del camino que bordea una determinada corriente, ya sea una corriente constante o una corriente que se produce por un cambio en el flujo eléctrico con respecto del tiempo, que es una corriente de desplazamiento, ¿no? Pero ya están todas las ecuaciones de Maxwell. Y entonces, nada más leer para no dejar, no dejarlos así tan solo. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie dividida entre epsilon cero. Claro, y vamos a seguir trabajando con las ecuaciones de Maxwell al menos durante unas 2 o 3 clases. No, 2 clases más. Por supuesto, esto es una carga constante, pero esto también puede, como ya lo vimos cuando aplicamos la ley de Gauss, puede ser una distribución de carga, una densidad de carga. Y esa carga puede estar variando con respecto del tiempo también, ¿no? O sea, para generalizar más las ecuaciones, ¿no? Lo que hace la ley de Gauss es relacionar el campo eléctrico con la distribución, por eso regresé, ¿no? Con la distribución de carga que lo crea. Ya sea que esa distribución de carga sea constante en el tiempo o sea variante en el tiempo y en la posición, y pueden ser funciones a su vez, ¿no? La ley de Gauss en magnetismo dice que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es cero, lo que indica que el número de líneas magnéticas que entran en el volumen cerrado siempre es igual al número de líneas que salen. Y eso implica, a su vez, en el terreno de la física, de lo que hemos estado revisando, que las líneas de campo magnético no empiezan o terminan en un punto, sino que son cíclicas, ¿no? Por el hecho de no existir un monopolo magnético, ¿no? La ley de Faraday, que es la ley de inducción de Faraday, que es la que acabamos de revisar en esta clase, lo que dice es, describe la creación de un campo eléctrico debido a un flujo magnético cambiante. La ley dice que la fuerza electromotriz, que es la integral de línea del campo eléctrico inducido alrededor de cualquier camino cerrado, va a ser igual a la tasa de cambio del flujo magnético a través de cualquier superficie bordeada por ese camino, ¿no? Y eso no es otra cosa que la inducción por un campo magnético variable, la inducción de un campo eléctrico no conservativo debido a un campo magnético variable, ¿va? Y finalmente tenemos la ley de Ampère-Maxwell que revisamos la clase pasada. Y dice, o describe la creación de un campo magnético debido a un campo eléctrico variable, ¿no? O un flujo eléctrico, ¿no? O bien por una corriente eléctrica, un conjunto, una colección de cargas moviéndose, ¿no? En un determinado conductor, aunque no se mueva en un determinado conductor, una carga moviéndose tiene asociado un campo magnético, ¿no? Entonces, cuando la carga se mueve, hay un campo magnético. Si la corriente es constante, entonces lo que tenemos es la suma de todos los campos magnéticos producidos por estas cargas en movimientos. Y entonces la ley de Ampère-Maxwell también nos dice que la integral de línea de un campo magnético alrededor de cualquier camino cerrado va a ser la suma de μ0 multiplicado por la corriente neta a través de ese camino, y epsilon 0 por μ0 multiplicado por la tasa del cambio de flujo eléctrico a través de cualquier superficie bordeada por ese camino, ¿no?
básicamente, regresando a las ecuaciones, aquí recuerden que esto es mu 0, este es epsilon 0, ¿no? Aquí incluso podemos factorizar mu 0, a veces lo podrán encontrar, y queda mu 0 y multiplicado por i más epsilon 0 multiplicado por el cambio en el flujo eléctrico con respecto del tiempo. Pero este cambio en el flujo eléctrico con respecto del tiempo, ya habíamos dicho, discutimos, platicamos, que es una corriente de desplazamiento, ¿no? O sea, es una corriente al fin y al cabo. Y una vez determinados los campos eléctricos y campos magnéticos en algún punto del espacio, con las ecuaciones de Maxwell, la fuerza que actúa sobre una partícula cargada puede ser determinado con el modelo de partícula en un campo. Es decir, sumado a las ecuaciones de Maxwell, nosotros agregamos la ley de fuerza de Lorentz, que es la que vimos. Recuerden, la ley de fuerza de Lorentz incluye la fuerza sobre una carga debido a un campo eléctrico, más la fuerza sobre una carga moviéndose debido a un campo magnético. Entonces, esta es la fuerza total que siente una carga en presencia de un campo electromagnético o de un... cuando entra en una región donde hay campos eléctricos y magnéticos, y ya sabemos que un campo eléctrico y los campos magnéticos en cada punto del espacio tienen un vector, es decir, tienen una magnitud y tienen una dirección, ¿no? Entonces, con esto se describe, con esas ecuaciones se condensa el fenómeno electromagnético y, por supuesto, a partir de estas se hace actualmente investigación importante, ¿no? Por ejemplo, la interacción entre la radiación y la materia, ¿no? Ha servido, por ejemplo, para telecomunicaciones, hornos de microondas, en fin. ¿Por qué? Porque la luz es un fenómeno electromagnético, como lo veremos más adelante. Y, por supuesto, que se puede explicar con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? O con diferentes modificaciones de las ecuaciones de Maxwell, no modificaciones, manipulaciones de las ecuaciones de Maxwell para obtener las cosas que nosotros queremos calcular, hacer, con las consideraciones necesarias, ¿no? Bueno, antes de seguir, déjenme hacer una pausa. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Vengo. Bueno, continuemos. Miren, una de las cosas que ocurre y que es muy importante, yo sé que que están tomando un curso de matemáticas, y qué bueno, porque los necesitamos todos siempre estar bien familiarizados con diferentes métodos matemáticos, más cuando se va a estudiar un posgrado en ciencia de materiales, ¿no? Porque pues se requiere mucho. Pero lo que yo percibí en cursos, en cursos pasados, es que, bueno, las matemáticas son amplísimas, ¿no? Pero había ciertas herramientas que yo consideraba que algunos de ustedes, con las cuales estaban familiarizados, ¿no? Y no lo estaban. La mayoría. Porque si miren, si hay un grupo de 40 y 22 están familiarizados, me lo salto.
O sea, fácil, sin problemas, me lo salto y digo, ¿saben qué? A la goma, pero cuando 3 están familiarizados con algunas cosas de las que estoy hablando, o 5, ¿no? En un grupo de 30, dices, pues no, pues el problema podría ser yo. ¿De qué sirve un curso en específico propedéutico que dé por hecho ya muchas cosas? Pues mejor no lo tomo y me voy a mi casa, ¿no? Y me pongo a estudiar yo. Entonces, una de las cosas que yo les quiero comentar antes de introducir este repaso de matemáticas que vamos a hacer, es este hecho. Ya revisamos de manera súper breve y hasta tratando de ser formales, pero de manera ridículamente rápida, de dónde salen las ecuaciones de Maxwell. Y ya revisamos el hecho de los campos eléctricos, ¿no? Campos eléctricos, campos eléctricos y campos magnéticos. Pero una de las cosas desde la primera clase en la que nos reunimos, comentábamos que un campo eléctrico, a diferencia de la temperatura, pongamos que hay un campo eléctrico aquí en medio del cuarto. Cada que quiero medir el campo eléctrico en un punto, tengo que dar magnitud y dirección. Y perdónenme por ser panzón al repetir eso. Pero eso me genera un conjunto, una colección de vectores, ¿no? No sé incluso si les llegué. ¿Ya les presenté un campo vectorial en matemática, chicos? Díganme si no se los presento de una vez. Sí, ¿no? Ya puse matemática y abrí un campo vectorial por ahí y les mostraba, ¿no? Que en cada punto del espacio tienes un vectorcito. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que para trabajar con las ecuaciones de Maxwell, estamos trabajando con, podremos hacer uso del cálculo vectorial, ¿no? Y fíjense, incluso esto queda grabado y me da un poco de pena, pero van a decir, oye, ¿por qué aclaras eso? Déjenme les aclaro algo que he visto que permea cañón. Algunas personas se confunden entre cálculo vectorial y cálculo de varias variables. Eso es lo que he percibido, ¿no? Entonces, quiero primero presentarles, vamos a hacer un repaso, yo espero que no dure más de 1 hora, de matemáticas, de ciertas matemáticas que nos van a servir a nosotros para esta sección del curso y tal vez también para otras, e incluso les podrían servir a ustedes, sirven para flujos, sirven para un montón de cosas, ¿no? Son operadores diferenciales. Vamos a presentar qué es una función vectorial, voy a intentarlo hacer, y algunos operadores diferenciales que en su momento me van a poder permitir presentar las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial y después aplicar estas mismas entidades de operadores diferenciales para obtener la ecuación de onda a partir de la ecuación de Maxwell. Si alguno no está familiarizado con lo que acabo de decir, yo espero que lo veamos en este momento. Fíjense en este pequeño repaso de matemáticas. Otra de las cosas, perdón por perder tanto tiempo, pero una de las cosas que había visto también en cursos pasados es que arrancaba con los operadores diferenciales. Pero al arrancar con los operadores diferenciales y la segunda, el laplaciano y el rotacional y tal esto, en un repaso, algunos no estaban familiarizados también con lo que era una función vectorial. Entonces, primero quiero comentarles que un campo vectorial se puede representar como una función vectorial. Se los adelanto de una vez. Y ahorita vamos a hablar de una función vectorial para ver cómo es que un campo eléctrico o como un campo magnético puede ser representado como función utilizando las funciones vectoriales. Entonces, vamos a ver un repaso. Una función vectorial es aquella que se alimenta con una o más variables y regresa un valor. Por ejemplo, comencemos revisando funciones vectoriales de una sola variable en 2 dimensiones. Fíjense, esto es una función vectorial. Y esta función vectorial tiene una variable independiente, que en este caso es t. Fíjense, es una función vectorial de una sola variable en este caso.
Y esta función vectorial, cuya variable es t, se compone de f de t, g de t. En 3 dimensiones, una función vectorial podría tener esta forma. R de t es una función vectorial que nada más tiene una variable independiente, que es el t, no es tiempo, es t, que es f de t, g de t, h de t. ¿Quiénes son este f de t, g de t y h de t? Se les llama componentes de esta función vectorial, componentes de la función. Entonces, el dominio de una función vectorial es el conjunto de todas las t's, ¿no?, que hagan que todos los componentes de la función estén definidos. Por ejemplo, dice, determine el dominio de la siguiente función. Fíjense esta función vectorial. Es una función vectorial en R3. ¿La ven? Entonces, uno de sus componentes es coseno de t. Fíjense otra de las particularidades que tienen esas funciones vectoriales. Pareciera que uno de sus componentes es a su vez otra función, ¿no? Porque si yo pongo x de t es igual a coseno de t, eso parece una función. Eso es como si fuera, pensándolo, no siguiendo el rigor, es como una función de funciones. Estos componentes a su vez son como funciones. Entonces, si nosotros queremos determinar el dominio de esta función vectorial, lo que tenemos que hacer, ¿no?, es ver que el primer componente está definido para todas las t's. Porque yo le pongo aquí t, coseno de cualquier valor de t, está definido, ¿no? No hay problema. En el caso del segundo componente, cuando t, por ejemplo, tomara el valor de 4, ¿no?, sería 4 menos 4 y logaritmo natural de 4 está indefinido, ¿no? Entonces, el segundo componente solo está definido para toda t que sea menor al valor que está aquí, 4, ¿no? Y finalmente, el tercer componente está solo definido, si no, es una función con números complejos, ¿no? Sí, el tercer componente está definido solo para cuando t es mayor o igual a 1, ¿no? Cuando t es igual perdón, mayor o igual a menos 1. Si t aquí es menos 1, es raíz de 0 y eso está definido, ¿no? Raíz de 0 es 0. Y cualquier t menos 5 menos 1 también está definido, ¿no? O sea, 4 está definido. Entonces, lo que tenemos que hacer para determinar el dominio de esa función vectorial que está compuesta por estos componentes, valga la redundancia, es ver cómo está definido cada componente y verlo, ¿no? Juntando todo lo anterior, tenemos que la función está definida en de menos 1, 4, ¿no? Incluyendo el menos 1 y no incluyendo el 4, ¿no? En cualquier momento que haya alguna duda, por favor, me interrumpen. No lo vamos a utilizar, no. ¿Por qué lo usas si no lo vamos a utilizar? Sí lo vamos a utilizar, pero yo trato de no ponerles ejercicios que dependan tanto de esto, ¿no? Solo quiero que vean que los procedimientos que vamos a utilizar para obtener ciertos resultados son consistentes, ¿no? Y que sepan de dónde salen, ¿no? Entonces, este menos 1,4 es el intervalo más grande para el cual los 3 componentes están definidos y ese es el dominio de la función. Para graficar una función vectorial, tenemos que imaginar que el vector que resulta es como si fuera un vector de posición en una determinada gráfica, ¿no? Fíjense. Piénsenlo ustedes como un vector, ¿no? Recuerde usted que un vector de posición, dígase, P de A, B, C, comienza en el origen y termina en los puntos A, B y C. Entonces, para graficar una función vectorial, lo que necesitamos es proveer a la función con valores de la variable independiente y luego graficar los puntos que corresponden al vector de posición resultante. Es un poco más fácil visualizar las cosas en 2 dimensiones y por lo tanto podemos ver algunos ejemplos a continuación para que vean cómo se grafica rápidamente, ¿no? Grafique las siguientes funciones vectoriales. Por ejemplo, esta es una función en donde el primer componente es t y el segundo componente es 1. Y esta es una función también en 2 dimensiones, en donde el primer componente es t y el segundo componente es t al cubo menos 10t más 7. Entonces, para la primera función, lo que podemos hacer es insertar algunos valores de t, de esta variable independiente, y obtener los vectores estos de posición, ¿no?, entre comillas. Fíjense, si le ponemos, le metemos aquí menos 3, evaluamos aquí menos 3, nos queda menos 3,1. Si le ponemos menos 1, nos queda menos 1,1. Si le ponemos 2 aquí, nos queda 2,1. 5, 5,1. Lo anterior nos dice que los siguientes puntos son parte de la gráfica de esta función vectorial. ¿Cuáles?
menos 3,1, menos 1,1, 2,1, 5,1. Y por lo que un boceto de la gráfica de dicha función es el siguiente. Vean ustedes, como les comentaba, es como graficar un vector de posición desde 0 hacia el lugar en donde está, ¿no? Este va de 0 a menos 5,1, que es cuando pone uno aquí valor t menos 5, ¿no? Aquí solo tenemos algunos valores. Fíjense, el que teníamos es menos 3,1. Tenemos este que es donde estoy en el cursor. Tenemos menos 1,1. Tenemos este otro valor. Tenemos 2,1, que es este otro valor, y 5,1. Entonces, aquí está la gráfica de esta función vectorial, que es t,1, ¿no? Entonces, ese boceto se incluyeron más puntos para que lo vieran. Y los vectores de posición en gris no se incluyen en la gráfica, ¿no? Es decir, esto no se grafica, estas cosas no se grafican, solo es para que vean de dónde sale cada uno de los puntos que sí se grafican, ¿no? Para ese caso, ¿no? Pareciera que lo que tenemos es la gráfica de la línea y,1 para esta función vectorial. Tenemos la gráfica de la línea y,1. Ahora vean la gráfica B, que también está en 2 dimensiones, perdón, la función vectorial B, que también está en en R2. Hagamos algunas evaluaciones para esa función. Si metemos t menos 3, nos queda menos 3, menos 3 al cubo 9, menos 3 por 10, 30, más 7, ¿no? Ah, no, pero esto es menos 30. A ver, ¿cómo está esto? Menos 27 más 30. Ah, sí. Muchas gracias. Menos 27. No, ¿sí? ¿Por qué sale aquí 10? A ver, menos. Me pongo a dar un repaso y no me sale. ¿No es menos 21? Ah, no es cierto. No. Es menos 27 más 30 más 7. Es más 37 menos 27 es 10. Ok. Sí, porque es. De aquí sale 10, ¿no? No, 9. Menos 27. Ah, sí, porque es al cubo. Se me está yendo. Sí, es menos 3. Aquí es menos 27. Sí, es menos 3 por menos 3 es 9. Por menos 3 es 27. Tienen toda la razón. Menos 27 aquí. Y aquí es menos 3 por 10, 30. Por el menos 30. Más 30, ¿no? Entonces aquí es menos 27 más 30, menos 3. No, 3 más 7, 10. ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Y lo mismo aquí, poniendo menos 1, aquí nos queda menos 1, aquí es menos 1, más 10, ¿no? Menos 1 más 10 es 9, más 7, 16. Y bueno, así lo van haciendo. Entonces, con eso hemos obtenido algunos puntos para la gráfica de la función. Sin embargo, a diferencia de la primera función, estos puntos no son suficientes para darnos una idea de la gráfica. Vean, por ejemplo, el primero, menos 3,10, aquí nos queda menos 3,10. Ay Dios, el segundo que sí obtuvimos es menos 1,16. Aquí está, menos 1,16. El siguiente es 1,2. Entonces tenemos 1,2. 1, menos 2, ¿no? 1, menos 2. Y luego el otro que sí tenemos es 3,4. Aquí tenemos 3, aquí está, 4, ¿no? Pero si ustedes ponen otros valores que nosotros no hemos obtenido y van graficándolo de manera continua, se darán cuenta que sale esto, ¿no? Se agregan algunas evaluaciones en la función vectorial. Entonces, por su dificultad, las gráficas de funciones vectoriales se hacen con ayuda de computadora, ¿no? Pues ahí está esta gráfica. Las anteriores funciones vectoriales tenían una forma de este estilo, no sé si lo percibían. Tenían una forma T, luego coma G de T. Lo que estábamos graficando o lo que estamos sacando de la gráfica es Y igual a G de T, como probablemente ya se dieron cuenta, ¿no? Vean ustedes, lo voy a regresar para que lo vean. Aquí está T, nada más, G de T. Aquí anterior es T, G de T. Es decir, lo que estamos graficando cuando tenemos esta forma T, G de T, es nada más esta parte de aquí, fíjense. Esta, lo único que estamos graficando es una línea con 1.
Aquí lo que estamos graficando, T, y estamos graficando esta parte, es esta gráfica que está aquí, ¿no? Entonces, grafiquemos ahora otras funciones vectoriales que no caen en esa clasificación, que no caen en la clasificación T, G de T, sino, por ejemplo, aquí ya tiene el componente, ya es 6 coseno de T, ¿no? Vamos a ver esa clasificación. Sabemos cómo se hace la parte de la evaluación, por lo que iremos directo a la gráfica. Ustedes meten valores aquí, 1, 2, 3 y van sacando. Pero al meter valores a la gráfica de esta función, se darán cuenta que aparece esa forma, ¿no? Y si nosotros graficamos B, que la tenemos aquí, esta otra gráfica, que hemos puesto. Bueno. No la presentamos acá, pero es esta otra gráfica, este otro vector, t menos 2 seno de t, t cuadrada, nos sale esta forma, ¿no? Esa gráfica para esa función vectorial. Entonces, veamos lo que pasa con el primer ejemplo, 6 coseno de t, 3 seno de t. No nos debe sorprender que obtengamos una elipse, porque sabemos que el primer componente de la función nos da la coordenada x y el segundo componente nos da la coordenada y. Si lo separamos, sabemos que esto es la coordenada x de un vector, ¿no? Que estamos ahorita imaginando que es un vector de posición para graficarlo. Si estamos imaginando que esto es un vector de posición y este componente se refiere a la coordenada x, pues podemos separarlo de esta manera. X 6 coseno de t y y 3 seno de t. Estas anteriores que estamos poniendo no son otra cosa que los conjuntos de ecuaciones paramétricas que nos dan como resultado una elipse, como ustedes bien lo saben, ¿no? Si aquí esto fuera el valor de 1, 1, estas ecuaciones pues nos darían un círculo. ¿Están ustedes de acuerdo? Esta es una idea importante en el estudio de funciones vectoriales. Cualquier función vectorial puede ser descompuesta en un conjunto de ecuaciones paramétricas que representan la misma gráfica. Eso es algo que tenemos que comentar, ¿no? Entonces, una función vectorial en 2 dimensiones que sea del tipo f de t, g de t, puede ser descompuesta en las siguientes ecuaciones paramétricas. Que este pedazo sea f de t y que este otro pedazo y sea g de t. Por eso, cuando se hablan de estas ecuaciones, perdón, de estas funciones vectoriales, se puede pensar como una función compuesta por funciones. Yo en algunos pasos les digo, oigan, recuerden que esta función vectorial es una función de funciones. ¿Por qué? Porque la función vectorial r de t se compone a su vez de funciones f de t, g de t. Entonces, por su parte, una función vectorial en 3 dimensiones, pues tendría f de t, g de t, h de t, y puede ser descompuesta en ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t. Ahora vamos a ver algunas gráficas para funciones vectoriales en R3. Por ejemplo, esta, ¿no? Que tenemos 2 menos 4t, 1 menos 5t, 3 más t, ¿no? Identifique usted que la función anterior es una línea, ¿no? Vean ustedes. ¿Por qué es una línea? Nos podría ayudar si escribimos la función de la siguiente manera. Si escribimos 2,1,3 más t multiplicada por menos 4,5,1, o sea, la separamos, vean ustedes, fíjense, separamos las partes con t y las partes que son constantes. Podemos ver que ya en este caso podemos ver que es la ecuación de una línea, ¿no? Que pasa por un punto. ¿Qué punto? En una gráfica que estamos dibujando, por el punto 2,1,3 y que es paralela a un vector, ¿no? 4,1, ¿no? Para graficar esta línea, todo lo que tenemos que hacer es localizar el punto y después dibujar el vector paralelo, ¿no? Dibujamos el punto y dibujamos un vector paralelo a la línea que está ahí. Para obtener el boceto de una gráfica, asumiremos que el vector está en la línea y que comienza en el punto A, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí lo dibujamos. Para R3. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, sigamos avanzando. Fíjense, ahora podemos graficar. Bueno, Sí. Sí. Solo era un comentario, bueno, que de hecho esa es la ecuación de la recta en
en ALE, ¿no? O sea, la representación que se tenía ahí cuando se separó. Ah, sí, 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 sí. ¿De esta? ¿De esta última? Ujú. Sí, de la anterior. ¿De cuál? ¿De esta? De esa. Ah, sí. No, 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 de la que se había mostrado. Bueno, Sí, de esa. ok. Sí, sí, de hecho sale ahí la linecita, ¿no? La gráfica en R3. Gracias, Antonio. Entonces, hagamos lo mismo para otra función en R3, pero ahora esta función es 2 coseno de t, 2 coseno de t, 2 coseno de, perdón, 2 seno de t, los componentes, perdón, son 2 coseno de t, 2 seno de t y 3, ¿no? Como vimos anteriormente, podemos obtener las ecuaciones paramétricas, x es igual a 2 coseno de t, y 2 seno de t y z igual a 3, y podemos ignorar por un momento la ecuación paramétrica en z. Es fácil identificar que las ecuaciones paramétricas para x y y nos dan un círculo de radio 2, véanlo ustedes, centrado en el origen, o en este caso, centrado en z, ¿no? Y ya, debido a que estamos en R3. Las ecuaciones paramétricas nos dicen que no importa lo que esté pasando en la gráfica, la coordenada 7, la coordenada z siempre será 3. ¿Por qué? Pues la coordenada z es un valor constante con respecto a este variable independiente que esté. No importa lo que te pase acá. Aquí z siempre va a estar en 3. Por lo tanto, lo que nosotros obtendremos será un círculo de radio 2 centrado en el eje z y al nivel de z igual a 3. Su gráfica, pues es esta, ¿no? Tenemos un círculo de radio 2 que estaría en el plano, si fuera una gráfica en R2, pero como está una gráfica en R3 y la coordenada Z es una constante, pues está aquí, en la parte de arriba. Vean ustedes que es muy simple modificar la anterior función vectorial para obtener un círculo centrado en los ejes X o Y. Por ejemplo, si ponemos 10 seno de t, 10 coseno de t, entonces vemos que este círculo va a estar centrado, ¿no? En Y, ¿no? En y va a estar a la altura de menos 3y y va a ser un círculo de radio 10. Si hacemos algunas modificaciones a la anterior función vectorial y la graficamos, por ejemplo, nos queda 4 coseno de, es una otra función vectorial, 4 coseno de t, 4 seno de t, t. Entonces, como aquí ya no tenemos una constante, fíjense, si tuviéramos una constante en la componente z, tendríamos otro círculo, ¿no? Ya lo estamos viendo aquí. Pero en este caso no tenemos una constante, sino tenemos que se encuentra la variable, ¿no? La variable independiente de la función vectorial. Entonces, en ese caso, con la variable independiente de la función vectorial, sí tenemos un comportamiento de círculo, pero al mismo tiempo también está variando la altura, ¿no? El valor, y tenemos una espiral ahí, ¿no? Esa función nosotros tenemos que t cambia con la curva, pero las componentes x y y siguen siendo las ecuaciones paramétricas de un círculo. Entonces, el único cambio es en el componente z, y a medida que t incrementa, la coordenada z va incrementando, ¿no? Se va empezando acá, va empezando, va subiendo, ¿no? Y también a medida que t incrementa, las coordenadas x y y continuarán formando un círculo centrado en el eje z, como la gráfica que tenemos ahí. Bueno, resulta ahora que lo que podemos hacer, ahora subiendo, ya entendemos, o bueno, no, yo creo que todo el mundo ya lo había entendido, pero ya recordamos lo que es una función vectorial. Eso, lo que estamos viendo es una función vectorial. Pero nosotros sabemos que hay funciones con una variable independiente, pero también hay funciones que dependen de más de una variable, X y Y, por ejemplo. Entonces, resulta que podemos tener funciones vectoriales no solo de una variable, sino de dos variables. Por ejemplo, la gráfica de una función vectorial de dos variables ya no es una línea, como lo estamos viendo, o estas funciones que puedo construir a partir de las ecuaciones paramétricas, como lo estábamos viendo, sino ahora son superficies. Vamos a ver un ejemplo. Y eso también ocurre con las funciones que no son vectoriales, ¿no? Las funciones que no son vectoriales, que son de dos variables, generalmente tú lo que tienes que hacer es
dar el valor de la función, la altura, y das la posición de una variable y la otra. Entonces te da sábanas, ¿no? Cuando son funciones de dos variables. Identifique la superficie que está descrita por esta función, pero en este caso es una función, vean, que el resultado es un vector, función vectorial, en donde se tiene x en y más y en j más x cuadrada y cuadrada en k. Para identificar la superficie, podemos volver a utilizar este concepto de separar los componentes de la función vectorial en ecuaciones paramétricas, ¿no? X igual a X, Y igual a Y, que es lo que tenemos aquí, y Z es igual a una función, digamos, si así lo quieren ver, que depende de X y de Y, ¿no? Las primeras dos ecuaciones solo dan cuenta de que podemos elegir X y Y de manera libre, ¿no? Y después determinaremos Z a partir de nuestras dos primeras elecciones. En otras palabras, la última ecuación es la que querríamos utilizar. Sé que aquí por tratar de hacerlo, esto yo lo saqué, no me acuerdo de dónde, pero por tratar de hacerlo muy concreto, queda sin tanta explicación. Pero lo que se intenta plantear en este caso es lo siguiente. Vean ustedes que hace ratito habíamos obtenido gráficas para funciones vectoriales de una sola variable, pero en donde tenían una forma. Tenían t, esto, ¿no? Y aquí también teníamos t, una función. Si se fijan, t, una función. Y habíamos visto que cuando una función de una sola variable tenía esta forma, t, esta chunchita que estaba acá, lo que nos resultaba como gráfica era la gráfica de esta cosa, ¿no? Lo que estamos graficando es nada más esta cosa cuando tenemos t aquí. Lo mismo pasaba en esta de acá. Fíjense, tenemos t,1 y lo que nos sale es la gráfica de 1. Ahora, si tenemos una función vectorial de dos variables, y la tenemos de esta manera, de tal suerte que podemos, cuando saquemos las ecuaciones paramétricas, quedarnos así como lo hicimos cuando teníamos de una sola variable, ponemos x, y, y luego en algún punto ponemos la función que nosotros queramos, la gráfica, la sábana que obtengamos al graficar esta función vectorial, va a ser la gráfica de esta cosa que tenemos aquí. Eso es lo único que les quería plantear. Eso es muy útil y ahorita verán por qué. Esa última ecuación es una paraboloide elíptica y por lo tanto nuestra función vectorial representa una paraboloide elíptica. Ahorita déjenme ver si tengo por ahí. Déjenme, les voy a dejar de compartir pantalla y para ver si tengo una paraboloide elíptica por aquí. Y si la tengo, se las muestro, ¿no? Integral paraboloide elíptica. Aquí miren. A ver. Ay, es que me olvidó compartir pantalla. Les comparto. Aquí. Matemática es muy, muy bueno y aparte es un software que la UNAM tiene licencia para todos sus estudiantes y académicos, entonces es bueno verlo. Esta es la gráfica que resultaría, si se fijan, pues es un poco más difícil, es una sábana que resultaría de graficar la función que estábamos viendo hace ratito, ¿no? Es una paraboloide elíptica. Les dejo de compartir esta gráfica y ahora les vuelvo a compartir la presentación, ¿no? Fíjense, esa es la gráfica esta que nosotros obtendríamos, ¿no? Dada una función de una variable, y f de x o x igual a h de y, o dada una función de dos variables, en donde z, por ejemplo, puede ser g de x, y o x, vean ustedes,
sea g de y, z o y sea g de x, z, siempre será posible escribir una función en forma de vector para una función de una variable, ¿no? Tenemos esta forma. Y para una función de 2 variables, o de 3, ¿no? Podríamos seguir la misma idea, pero para una función de 2 variables, la forma vectorial será esta. Vean, XY, y aquí le pongo la función, ¿no? Que depende de las 2 variables de acá. Aquí tengo una función, Y, Z, depende de estas dos, y la dejo aquí nada más Y y Z. Entonces, R, aquí es X, aquí la dejo Z, y aquí pongo una función que dependa de X y de Z, ¿no? La elección de lo anterior depende de la forma original de la función. ¿Por qué pareciera que... ¿A qué quiero llegar con esto? La paraboloide hiperbólica, 2x cuadrada menos 5z, puede ser escrita. Por ejemplo, esto, imagínense que yo tengo esta cosa que está aquí. Esto es una función, esto es una paraboloide hiperbólica. Pero yo la quisiera escribir como función vectorial. Y la quiero escribir como función vectorial porque yo ya sé, por alguna razón, no voy a por alguna razón, por lo que hemos estudiado, que los campos eléctricos y magnéticos son campos vectoriales. Entonces vamos a pensar que yo la quisiera escribir como una función vectorial. Podría escribir esta, ¿no? Paraboloide hiperbólica como una función vectorial si utilizo este concepto que estábamos haciendo, ¿no? Puedo escribir R de X, Z, pongo X aquí, pongo Z acá y meto la función de X, Z en la parte, en el componente en donde no hay, donde no hay, que no es X y que no es Z. No sé si me estoy explicando. Y con esto, esta función, que no era una función vectorial, la convertí en una función que ahora sí es una función vectorial. ¿Qué diferencia tienen estas funciones? Bueno, esta es una función que depende de la variable independiente X y Z. Es Y de X, Z. Lo que me da es un escalar, si así lo quieren ver. Bueno, depende también de las variables independientes, pero me da un escalar. Si yo lo expreso de esta manera, lo que me da como resultado va a ser un vector. Y puedo escribirla, puedo expresarla de esta manera para poder describir, vean ustedes que si yo tengo no sé qué siga, a ver, déjenme ver qué siga para ver. Ahorita les digo la idea esta. Fíjense, lo anterior es una idea muy importante y poderosa porque podemos convertir campos vectoriales en funciones vectoriales. Por ejemplo, fíjense, esto es un campo vectorial. Vean incluso esto que les estaba poniendo aquí. Esto es 2x cuadrada menos 5z. Aquí yo le estoy poniendo 2x cuadrado menos 5y cuadrado. Bueno, acá no sé si viene. Ah, sí, aquí también, fíjense. Es 2x cuadrado menos 5z cuadrado. Lo están viendo ustedes acá. Acá no. Esto lo hicimos con matemáticas. Esto es 2x cuadrada menos 5y cuadrada. ¿Dónde pondrían, si quisieran convertir este campo vectorial, esta función, dónde la pondrían en una función vectorial? ¿Cómo le escribirían la función vectorial? ¿Alguien colabórame? Pues sería xy más yj más 2x cuadrada menos 5yk. Perfecto. Muy bien, Antonio. Perfecto. Esa es la idea. Fíjense que, perfecto, Antonio. Muchas gracias. Y esa es la idea. Si nosotros esta función la graficamos como un campo vectorial, nos da esta forma. Vean ustedes, hay un vector para acá, luego hay otro vector como para acá. Aparte, esta representación de campo vectorial para esta función me está también indicando la magnitud de los vectores. Vean, estos vectores son un poco más grandes que los que están aquí. Aquí casi se hizo un punto, casi no hay vector. Pero
al final de todo esto van a decir, oye, no estés perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Eso, ¿por qué lo queremos? ¿Por qué queremos expresar eso como función vectorial? Bueno, porque mi pregunta es, supongamos que yo aquí, es más, voy a hacer un dibujito. ¿Dónde está? Vean, yo aquí pongo una distribución de carga así, fíjense. Oye, ahora no se me hizo fea. Y tiene una carga Q ahí. Díganme ustedes, ¿no es posible que yo pueda, vaya, si esto fuera una Q uniforme, una Q constante, es más, la voy a borrar para que no haya problema. Vamos a pensar que esto tiene una distribución de carga que no es constante. Es una distribución de carga no uniformemente distribuida, como en los problemas que hemos hecho, no es constante, no nada. Pero lo que sé es que tiene una distribución de carga. Entonces, esa distribución de carga genera un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico yo lo puedo dibujar, ¿no? Como estos vectorcitos. Es posible que este campo eléctrico esté jalando, ¿no? Estén marcando estos vectorcitos, sea el vector de campo eléctrico en cada punto del espacio debido a esta distribución de carga. Eso es posible, de hecho, eso así es, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una distribución de carga tal y que en un punto en el espacio vamos a tener vectores. Cada punto en el espacio se asocia a un vector que tengo aquí y ese vector me dice hacia dónde va el campo eléctrico y cuál es la magnitud del campo eléctrico. Entonces vean que una gráfica de un campo vectorial, como lo estamos haciendo aquí en matemática, que me genera estos vectorcitos, me conviene mucho convertirlo en una función vectorial. ¿Por qué? Porque entonces, con una función vectorial de esto, también representa este comportamiento, ¿no? En un campo vectorial. Y voy a poder trabajar con estas funciones vectoriales, es decir, considerando el campo eléctrico y los campos magnéticos como funciones vectoriales. Por eso es útil hacer esta situación, ¿no? O sea, me queda. Vean cómo conecta y a mi parecer no está tan descabellado. Está muy rápido y no rápido, está muy, ¿cómo les comentaré? Muy, no tan formal, un poco al vapor, pero fíjense cómo conecta. Y ya terminamos, ¿no? Planteamos que hay una fuerza, una ley de Coulomb, que nos permite obtener cuál es la fuerza que siente una partícula cargada debido a otra partícula cargada. Después dijimos que esa fuerza es debido a un campo eléctrico. Entonces, los campos eléctricos electrostáticos dependen de la carga que los produce, independientemente si hay una carga o no. Es un campo eléctrico y ese campo eléctrico es un campo vectorial. Después nos saltamos hicimos muchas cosas y nos saltamos hasta los campos magnéticos. Los campos magnéticos también es un campo vectorial, ¿no? Es decir, también tienen una magnitud y una dirección. Entonces, lo que les puedo adelantar es que tú puedes tratar a esos campos vectoriales o este conjunto, colección de vectores, como funciones vectoriales que los produzcan. Entonces, si tú ya ahorita en esta clase terminamos qué son las funciones vectoriales, y al tener funciones vectoriales, lo que vamos a ver la próxima clase es cómo trabajar con los operadores diferenciales que le puedo aplicar a estas funciones vectoriales para obtener pues el teorema, o para obtener analogías con el teorema fundamental del cálculo que nos permitirán expresar las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial y empezar a trabajar con nuestros operadores diferenciales, el laplaciano, el rotacional, ¿no? La divergencia, y que son de mucha utilidad, ¿no? Y creo que con esto terminamos, terminamos la clase de hoy, si es que no les queda alguna duda. ¿Tienen alguien alguna duda, algún comentario?
No, bueno, yo ninguno. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir y paro la grabación.